Hola, bienvenidos y bienvenidas a este primer vídeo de contenido como tal de Conexión NCA. Hemos tenido algunos problemas estos días, por eso hemos tardado un poquito más en colgar este primer vídeo. Por esos problemas os animamos a que os suscribáis, a que le deis like, a que vayáis a Twitter y nos deis retweet, porque estamos volviendo a empezar un poco la rueda. En este primer vídeo lo que hemos querido hacer es un poco de recapitulación del Transfer Portal, ese mercado de fichajes en el que los jugadores pueden cambiar de universidad. El Transfer Portal se cerró hace ahora unas semanas, hace creo que 3, 4 semanas, pero hay jugadores que ya entraron y aún están decidiendo a qué universidades van. En este vídeo os vamos a contar cuáles son los 10 jugadores más notables, cuáles son 10 transfers que para nosotros hay que seguir y que la temporada que viene van a dar mucho que hablar. Joaquín, ¿quieres empezar tú presentándonos a uno de estos 10 transfers, no sé cómo decirlo, espectaculares? Pues sí, mira, yo voy a empezar con uno que es pivot, que ha sido una de las posiciones que más se han demandado y por las que más has pagado en este Transfer Portal, que es Massamba Diop, ¿no? También por un poco la cercanía con Gonzaga, que está allí el español Mario Sainz-Supéry, un jugador que ha jugado en la Liga Endesa, jugó en Gran Canaria y que ha cojado un año bastante decente en Arizona State, donde promedió 13,6 puntos, 5,8 rebotes. Incluso se fue prodigando en algunas cosas nuevas, como algunos tiros de tres, que no es su fuerte ni mucho menos, pero antes no lo habíamos visto tirar mucho. Cosas que tiene que mejorar, pues tanto ser más cuidadoso con el balón, sobre todo cuando juega un poco más al poste alto, no debajo de la canasta, y también mejorar un poco la toma de decisiones que tiene. Pero igualmente, pues era un jugador que estaba decidiéndose entre St. John's y Gonzaga, y por la Gonzaga de Jorge Sanz, al final ha sido la que ha convencido al jugador para el año que viene ir desde Arizona State a Gonzaga como uno de los principales baluartes para la nueva Pac-12, ¿no? Y recordamos a los que estén viendo el vídeo que va a compartir juego interior con el español Izan Almansa, probablemente. Información que ha ido saliendo esta semana, o sea que lo seguiremos muy de cerca. Perfecto. Para los que nos estéis viendo, si queréis ver la imagen, los gráficos, allí tenéis, primero de todo, ahí tenéis la web, la referencia de donde lo sacamos, pero recomendamos que paréis el vídeo y podéis leer perfectamente todas las estadísticas y todo el impacto, todas las estadísticas avanzadas que os mostramos de Massamba Diop. Igualmente, las comparaciones que se muestran aquí son comparaciones estadísticas, no las hemos hecho nosotros ni tienen en cuenta estadísticas más allá de la NCAA. Es decir, si un jugador luego de la NBA se dedicó a tirar triples, pues aquí no lo tiene en cuenta, ¿vale? Jorge, ¿quieres seguir tú con otro de los transfers más notables hasta ahora? Sí, pues yo voy a hablar de uno de los jugadores que lo llevé en la Fantasy, ¿no? Y le cogí un poco de cariño y ver cómo ha cambiado de universidad me ha gustado mucho. Es David Punch, ¿no? Que cambia a TCU por los Texas Longhorns. Y estamos ante un jugador que creo que encaja bastante con el tipo de alero de forward moderno, ¿no? Que puede alternar el 3 o el 4 y que con su movilidad y con su garra ha hecho grandes actuaciones este año en TCU. Ha sido uno de los mejores jugadores del equipo y además creo recordar que en los partidos importantes en los que se ha jugado siempre algo, es un equipo que es un jugador que le gusta mucho en estos momentos importantes y rinde bastante bien, ¿no? Yo creo que es un jugador muy móvil, él está en 6'7", 2 metros, pero ha jugado hoy de 4, pero creo que puede evolucionar hacia el 3 y mejorando un poco los porcentajes que tiene, pero creo que es una gran adquisición por parte de Son Miller en Texas, ¿no? Es un jugador que ya ha estado en el estado y creo que puede encajar muy bien en ese prototipo que estamos viendo ahora, digamos, estilo Lendeborg, ¿no? Dentro de la NCAA, y creo que es un jugador, no sé si llegará a tanto, pero con todas las condiciones para poder rendir muy bien en Austin. Haremos un capítulo más adelante, creo que pasado mañana o esta semana vamos a hacer un capítulo de los mejores equipos y sin duda Texas es uno de los equipos que mejor portal está haciendo. Yo me quedo con uno de los anotadores, uno de las personas que a mí me gusta decir que se les caen puntos de las manos, que es John Blackwell, que se ha transferido de Wisconsin a la Universidad de Duke.
Duke, que está armando otro equipazo, Scheyer, que se está llevando a auténticos jugadorazos, y es un perfil de jugador que quizás le faltó un poco el año pasado, porque sí que estaba Isaiah Evans, pero creo que es un anotador muchísimo más eficiente Blackwell, desde la línea de 3, penetrando y hasta generando en cierto punto. Me parece un jugadorazo y me parece que va a sacudir la ACC, porque si jugando en Wisconsin ya metía 20 puntos por partido, de la mano de Scheyer, de Boozer, de todos los freshmen que llegan a Duke, va a ser otra ametralladora. Es verdad que faltará ver esa adaptación al sistema, porque viene de jugar un baloncesto muy alegre, muy rápido, mucho de tirar triples, y se tendrá que adaptar a un baloncesto un poquito más lento, un poquito más defensivo, como es el de Duke, pero creo que es un 2 muy, muy, muy capacitado para anotar dónde, cuándo y cómo sea, que es algo súper valioso en la NCAA hoy en día. Entonces, apuntaos el nombre, porque seguro que va a estar entre los máximos anotadores tanto de la ACC como de la NCAA en general el año que viene. Pasamos de Blackwell a, creo que, otro jugador bastante jugón, ¿no? Sí, yo he traído a Hugh Harris, que había sido uno de los jugadores que más me ha gustado este año viendo la ACC, quizás un poco más escondido por el hecho de estar en Wake Forest, que ha sido un equipo pues medio bajo de la ACC. Al principio de temporada parecía que apuntaban a más, pero se han ido diluyendo mucho. Pero este jugador, aún así, en una ACC donde no suele destacar por grandes anotaciones, ha promediado 21,4 puntos por partido y 6,5 rebotes. Sí que era el líder de Wake Forest, pero aún así hay que meterlo. Me parece un talentazo a nivel ofensivo, que en defensa no desentona en absoluto. Es verdad que puede ser que le falte mejorar un poco el acierto exterior y quizás tener más visión de juego, pero claro, el contexto influye mucho, y yo creo que el equipo al que va, que es Tennessee, puede dárselo para dar ese salto. Hemos visto, y ya hablaremos, como ha dicho David en otro vídeo, que están incorporando a jugadores con mucho talento ofensivo, que creo que Hugh Harris puede ser un jugador que allí destaque mucho y que lo veamos, ¿por qué no?, como uno de los mejores jugadores de la temporada. O sea que hay que guardar un ojo en este chico. Sabemos que estuvo tanteando un poco las aguas del draft de la NBA este año. Finalmente parece que va a Tennessee y lo seguiremos muy de cerca. Buen apunte ese, Joaquín. Algunos de estos jugadores están probando las aguas del draft, ¿no? Están haciendo el combine y tal. Todos los que incluimos en este vídeo apuntan a que van a volver a la NCAA, y todas las informaciones apuntan a que los vamos a tener en la NCAA. Jorge, ¿sigues con los jugones? Exactamente. Voy a traer otro jugón que por culpa de las lesiones lo seguimos todavía, lo vamos a disfrutar un año más en NCAA, como es Marcus Barton, ¿no?, que cambia la Universidad de Notre Dame por sus rivales de estado, los Indiana Hoosiers, ¿no? Es un poco extraño, ¿no?, este cambio de rivalidad, ¿no? O sea, de un equipo con tanta rivalidad con el otro, pero tenía unos lazos de reclutamiento ya de su época de high school con el entrenador de Indiana, que ha hecho que de este paso, ¿no? Estamos ante uno de los bases anotadores más importantes de la ACC en los últimos años, que no ha dado un mejor rendimiento por culpa de esas lesiones, y si consigue mantenerse sano, pues seguramente estemos ante uno de los máximos anotadores de la conferencia, ¿no? Es un base anotador con un gran tiro, sobre todo de media distancia, genera muchos tiros para él, no es tanto distribuidor, o sea, estamos ante un jugón que se le caen los puntos de las manos, y creo que es una gran adquisición por parte de Indiana, ¿no?, porque asegura tanto lo que es la veteranía, ¿no?, de llevar ya 3 años en la competición, calidad, ¿no?, porque la ha demostrado de sobra, y vemos a ver si encaja bien en este cambio de acera y puede ser uno de los jugadores más importantes de la ACC. O sea, de la Big Ten, perdón. Pues si me permitís, vamos a cambiar un poquito de los jugones a lo que llamaría un poco las apuestas, ¿no? Y paso de jugadores contrastados que vienen de meter 20 puntos por partido a jugadores que creemos que van a dar ese salto.
En mi caso voy a hablar de Neoklis Abdalas, el griego, que llegó el año pasado con muchísimo bombo a Virginia Tech, que tuvo muy buenos partidos, en algún partido metió 30 puntos, estuvo flirteando con los triples dobles en algún otro partido, pero realmente la temporada en general decepcionó bastante por todo lo que esperábamos de él, ¿no? Y se cambia de Virginia Tech a North Carolina, no cambia de conferencia, pero sí cambia de equipo y sobre todo cambia al entrenador que es Mike Malone, ¿no? Un entrenador acostumbrado a la NBA, acostumbrado al baloncesto moderno y acostumbrado a este tipo de jugadores que tienen un IQ superdotado para el baloncesto, que saben jugar con el balón en las manos, saben jugar sin el balón, saben distribuir y aunque a veces les cuesta, saben también encontrar esos puntos. Creo que va a tener que dar un paso adelante. Muchas veces el año pasado dependía demasiado de los compañeros y le costaba un poco erigirse como líder, y creo que va a tener que dar ese paso y va a tener que dar el puñetazo encima de la mesa para mostrarse como no solo un gran jugador, sino también un anotador y un líder de toda una North Carolina, ¿no? Pero creo que puede darlo, la calidad la ha mostrado, sabemos que es un chico validísimo y realmente esperemos que con Mike Malone pues pueda mostrarlo este año en Carolina del Norte. He dicho que ahora pasábamos a los que no anotan 20 puntos por partido, pero creo que Joaquín ha encontrado una apuesta que sí que ya anotó 20 puntos por partido, ¿no? Sí, este igual sale un poco de la línea que llevamos a nivel de jugadores que son más contrastados, ¿no? Pero yo lo quería traer como apuesta personal, que es Jeremiah Wilkinson, que estaba en Georgia el año pasado, porque pues, o sea, he tenido la oportunidad de ver a Georgia mucho esta temporada y uno de los motivos era él. Me parece un espectáculo, sobre todo a nivel ofensivo, que una de las cosas malas que podía tener era que a veces desconectaba en defensa, pero creo que es algo que pueden mejorar y trabajar bastante. Y encima también lo traigo porque el equipo al que va es Arkansas, con Calipari, donde ya sabemos que ha sido capaz de entrenar a bases que han sido líderes de la NBA. Sin ir más lejos, tenemos que el año pasado estuvo con Darius Seikaf, ¿no? Eh, entonces, pues me parece que es un fit perfecto para Arkansas, un jugador que ya el año pasado estuvo en la SEC promediando 17,4 puntos, tiene tiro exterior, es capaz de anotar en penetración. El problema es eso, le falta mejorar la consistencia defensiva, pero creo que en un equipo como Arkansas puede lucir mucho este año, siendo sobre todo a nivel de anotación uno de los líderes de la liga. Recordemos el historial, como dice Joaquín, de Calipari, de draftear a bases. Si miráis cualquier partido de la NBA, lo más probable es que veáis a un base entrenado por Calipari. Entonces, Wilkinson seguramente se unirá a la lista si explota como Joaquín prevé. ¿A quién nos traes tú, Jorge? Cambias un poco de registro, ¿no? Sí, yo voy a tirar hacia los pivots, ¿no? Ya sabéis que me gustan mucho y además creo que hay que hablar de ellos porque han sido los más codiciados en el mercado, ¿no? Y quizás los que a nivel de calidad-precio han sido los que más han salido ganando, ¿no? Han estado muy cotizados, había pocos y este es el caso, ¿no? de Mustafa Thiam, ¿no? Que viene de jugar en Cincinnati, anteriormente había estado en Central Florida y que aterriza en Michigan a última hora, ¿no? Porque fue o sea, hace un par de semanas que se comprometió y aquí tenemos, digamos, el sustituto natural del hueco que deja si todo va como tiene que ir a Daimara, ¿no? Y acaba en el draft de la NBA como todos preveemos. Creo que es un pívot muy grande, que con una capacidad de intimidación muy parecida a la que podía tener el español. Con muchísima movilidad, no es para nada un tronco, ¿no? Que solemos decir que no tiene eso, sino que tiene movilidad y encima tiene tiro exterior, ¿no? No tiene grandes porcentajes ni un gran volumen de tiros, pero sí que es capaz de abrir un poco la pista y tiene cierta mano, ¿no? Que puede ir evolucionando. Creo que es un jugador que va a hacer muy bien o sea, que va a intentar sustituir muy bien a Mara. No creo que llegue a su nivel ni mucho menos, pero sí que va a ser un jugador muy correcto y que les puede dar a Michigan bastante solvencia y bastante trabajo dentro de la pintura.
Pues sí, parece que Michigan va a volver a seguir la senda del big ball, ¿no? De los pivots y de quintetos muy grandes. Mi apuesta última, el último jugador del que quiero hablar, es un jugador que también vi por circunstancias que ni yo sé el año pasado bastante, que es Cruz Davis de Hofstra. Es otro anotador compulsivo, es otro jugador que se le cae los puntos de las manos, pero es un jugador que me encantó no solo por eso, sino por su inteligencia y por el esfuerzo que muestra en la pista. Es verdad que su calidad principal es la de anotador y puede anotar desde todas las posiciones. Es un gran penetrador, es un muy buen tirador y me fascinó su elección de tiro, que para este tipo de jugador, que a veces se tiran hasta todo lo que pillan, tenía una muy buena elección de tiro y creo que puede cuadrar perfectamente en estos Red Raiders de McCasland, porque también tiene ese sacrificio defensivo que a veces le falta a este tipo de jugador. Es verdad que el salto de la Coastal Conference con Hofstra a la Big 12 va a ser grande, pero creo que bien rodeado de jugadores como Toppin, todo se hace más fácil y creo que con un gran entrenador como es McCasland lo va a acabar haciendo súper bien y confío en él plenamente porque, como os digo, no solo es un anotador, sino que es otro jugón, es un jugador muy inteligente, jugador que sabe cuándo pasar, cuándo tirar y que no solo eso, sino que tiene un gran sacrificio defensivo que a veces es lo que echamos de menos en este tipo de jugadores, ¿no? Joaquín, ¿lo terminas con el que para muchos lugares ha sido el transfer número 1 de todo el portal? Sí, vamos a terminar un poco en lo más alto, porque si la gente entra al 247 y tal, verá que este ha sido el número 1 del Transfer Portal, que es Flory Bidunga, ¿no? Un jugador que, al igual que pasa con Josh Blackwell, ahora mismo podéis ver vídeos suyos porque está en el NBA Combine, pero ya estuvo viendo si iba a la NBA, pero finalmente ha pillado un contratazo de Louisville. Y va allí para ser el pívot titular del equipo de Pat Kelsey y a jugar, a permitir a Álvaro Folgueira, el jugador español que también se ha transferido allí este año, jugar un poco más al 4-3, que es un poco su posición, cosa que no lo vimos en Iowa. Y este jugador, pues, otro de los candidatos a ser uno de los jugadores del año, es un pívot con muchos recursos a nivel ofensivo. Ha sido elegido jugador defensivo de la Big Ten, uno de los jugadores defensivos del año en la nación, aunque yo tengo que decir que una de las áreas que yo le veo a mejorar es un poco su consistencia en defensa, sobre todo contra pívos como más fuertes que él, como pudimos ver en el March Madness contra Zubi Ejiofor, por ejemplo. También se enfrentó a Masamba Dios, que también hemos hablado antes de él. Y bueno, más allá de eso, pues mejorar el tiro libre, que bueno, para los pivots es algo aquí bastante común. Y luego, un poco sí que fuera del aro, vemos por ejemplo que no tira de 3. Es algo que podría añadir a su repertorio. Sí que se ha manejado con algún tiro de 2 a media distancia, tipo desde el tiro libre y tal. Y no lo hace nada mal, pero desde luego que es su aspecto a nivel ofensivo a mejorar y seguir desarrollándose físicamente, porque ya es una bestia y está llamado a ser uno de los mejores pivots de la liga sin duda alguna, y el paso a Louisville es para seguir con el equipazo que está montando, del que, como ha dicho David, también hablaremos en un vídeo futuro. Y para ser candidatos a todo, porque desde luego que están tirando la casa por la ventana en este Transfer Portal, y con Flory Bidunga lo han demostrado, que era un jugador que pensábamos todos que estaban hablando de Louisville, de Duke, de St. John's, y la primera visita que tenía era Louisville, canceló los demás y aceptó al día siguiente, o sea que la oferta ha tenido que ser muy buena y mucha confianza en el jugador, y a ver si es capaz de demostrar a lo que está llamado allí en Louisville. Que conste que no somos periodistas ni tenemos información, pero sí que nos movemos mucho en los foros y en el inframundo, el intramundo también de la NCAA. Joaquín, ¿cuánto se rumorea que se ha podido llevar un jugador como Flory Bidunga? Recordemos, pivot, que han sacado tajada este año y además, en principio, de los mejores del transfer.
Pues se rumorea que le han dado más de 5 millones de contrato. Que ya que estamos también para ver las cifras que se están manejando esta semana, hablaban también de 3,5 millones para Álvaro Folgueiras, que sigue siendo un jugador interior, pero es más exterior, ¿no? Es un poco para que veáis las cantidades que se están manejando en este tipo de equipos en la NCAA y la locura que se está volviendo. Que conste, insistimos, que no es información, no tenemos información, pero os comunicamos un poco, os transmitimos un poco lo que se rumorea por estos lares. Pues muchísimas gracias, chicos. Espero que os haya gustado este repaso express al portal. Os hemos intentado condensar este primer mes de mercado de fichajes en 10 jugadores. Como os he dicho al principio, hemos tenido problemas técnicos con YouTube, con Google, así que agradeceríamos mucho si pudierais suscribiros, si podéis darle like al vídeo. Esperamos cualquier tipo de comentario, feedback. Estamos en Twitter también, corrección_NCA, así que no dudéis en dejar cualquier comentario, sugerencia, queja también, ¿por qué no?, en nuestro Twitter, y estaremos encantados de resolverlas. Jorge, Joaquín, no sé si tenéis algo más que decir. No, simplemente comentarle a la gente que si le gusta este tipo de vídeos, que estamos abiertos a hacer un segundo top 10, ¿no? Intentando analizar otros 10 jugadores distintos y nada, y que vamos a estar toda esta semana con contenido del Transfer Portal. Sí, por mi parte lo mismo que has dicho, David. Al final estamos aprendiendo nosotros también y algunas de estas nos vamos a llevar, pero agradecerle a todos el recibimiento que está teniendo el canal, tanto en Twitter como aquí en YouTube, y animarlos de nuevo eso, a suscribirse, a comentar, a dar like, y aquí aceptamos todo tipo de sugerencias, o sea que bienvenidos van a ser siempre. Perfecto. Pues como ha dicho Jorge, os dejaremos esta semana, al principio de esta semana, estos vídeos sobre el portal para que pongáis ya en orden toda la NCAA, y cuando termine el Combine nos ponemos a tope con el draft, siempre desde el prisma de la NCAA, y os contaremos a los jugadores que hemos estado viendo todo el año, cómo los vemos, qué vemos y dónde pueden ir a parar. Lo dicho, muchísimas gracias por el recibimiento, dadnos apoyo, dadnos amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.